Y van a ir evolucionando tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos. Les recuerdo, los síntomas positivos son todo aquello que un paciente no tenía y que la enfermedad le trajo: alucinaciones, delirios, agresividad, y todas estas cosas que son las que llaman la atención y que hacen que los pacientes vayan, o la familia les lleve atención. Los síntomas negativos es todo aquello, de manera muy general, desde luego, todo aquello que el paciente tenía antes de la enfermedad y la enfermedad se llevó. ¿Qué es eso? Pues es la iniciativa, es la voluntad, es la capacidad de mostrar afectos, es la adaptación a nivel social, a nivel individual, a nivel familiar, profesional. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el paciente, estamos viendo la evolución de los síntomas patológicos, en ese sentido, negativos. O sea, ¿qué pasó si el paciente fue el mismo después de haberse recuperado del primer episodio de psicosis o del primer episodio de manía? Porque ahorita vamos a hablar también sobre eso. O si con el tiempo se ha venido acumulando una desadaptación y tenemos ahora a una persona que está desadaptado socialmente, no trabaja, la mujer ya lo dejó, nunca se casó, y no se parece para nada a aquel chico que iba a ser la promesa de la familia, que debería estar brillando en la vida en este momento, a lo que tenemos en este momento. O sea que estamos viendo una progresividad de la sintomatología negativa. Y desde el punto de vista de la esquizofrenia, son los síntomas negativos los que determinan el diagnóstico. Muy importante esa parte, porque nosotros en los manuales, el doctor dice que no me gusta el DSM, de hecho ni siquiera ya lo reviso, no reviso el 5. Lo que nos pone como lo principal para hacer el diagnóstico son los síntomas positivos: las alucinaciones, las ideas delirantes, las conductas, como le llaman ellos, bizarras, ese tipo de cosas. Pero esos síntomas positivos son comunes a todas las psicosis, como la temperatura y la inflamación, que es común a todas las enfermedades médicas. Entonces, no nos va a dar eso, y eso nos va a llevar a muchos errores diagnósticos. Yo he oído inclusive gente que dice: mi hijo usó mucha droga y eso lo llevó a una esquizofrenia. O sea, es un absurdo total. Es un absurdo total. O sea, las drogas no van a llevar a una esquizofrenia. No va a llevar a una esquizofrenia. O ayer nada menos me decía una señora: pues mi hijo tiene un retraso mental profundo, y lo veía afuera, un retraso mental profundo, pero también se enfermó de esquizofrenia. Espérame. O sea, Dios no existiría si a un paciente con retraso mental además le da esquizofrenia, ¿verdad? Serían dos diagnósticos que son incompatibles de alguna manera. Bien, enfatizando este punto, entonces el gran reto quizás sean los síntomas de tipo negativo. O sea, con los síntomas de tipo negativo son los que podríamos confundir con otras cosas. Si vemos al paciente, como se usa en la terminología de semiología, florido en los síntomas positivos, el paciente alucinando, el paciente delirante, el paciente agitado, diríamos: sí, coinciden estas cosas, es un síndrome psicótico, ¿no? Entonces no habría tanto problema de diagnóstico diferencial y ya vamos orientados hacia la psicosis. Pero los síntomas negativos nos confunden. Los síntomas negativos frecuentemente dan señales desde la infancia, claramente. Los niños se aíslan, los niños, cuando preguntamos a alguien que tiene esquizofrenia, le preguntamos a la mamá, ¿y cómo era de niño? No, pues sí, la verdad sí era retraído, ¿no? ¿Y cómo era adolescente? No, pues muy metido, muy inteligente, pero sí muy metido en el internet. Es ahora un gran refugio para muchas de estas cosas, muy metido en esto. Los síntomas negativos es lo que hay que identificar, y como ya dijo el doctor Jauregui, los síntomas negativos también nos determinan mucho del pronóstico. Por eso tenemos un listado. Y es muy difícil que alguien que no haya tenido una personalidad premórbida esquizoide, un niño inteligente, muy inteligente, con diplomas, concursos, olimpiadas, conocimiento, un niño de pocos amigos, un niño muy estudioso, centrado en las tareas, un niño que jugaba solo. La familia dice, como si no hubiera niño acá. O sea, el ideal, por decirlo así, ¿no? Un niño que empieza con sintomatología negativa, decía el doctor. Algunos de estos síntomas podrían mezclarse con la adolescencia, sobre todo lo que tiene que ver con la intoxicación metafísica, ese interés por estar buscando cosas
esotéricas del cosmos, de brujería, de transmitir pensamientos por la mente. Conspiraciones, estar leyendo permanentemente sobre eso, colecciones absurdas, de un chico adolescente que empieza a coleccionar, que les gusta, tacones de zapato que se encuentran tirados en la calle, no tiene una buena clasificación de tacones de zapato, que es muy absurda esa clasificación, esa colección. Entonces, estamos rastreando la historia longitudinal, lo que podría habernos ya manifestado que podría desarrollarse en las psicosis. Si tenemos una psicosis y una personalidad premórbida de estas, inmediatamente pensamos, ¿sabes qué? Espérame. Y al revés, si tenemos una psicosis y es un chico deportista, sociable, no muy bueno para estudiar, hiperactivo, entonces va a ser muy difícil que pongamos ese diagnóstico, a menos, porque no está descartado, a menos de que la progresividad de los síntomas, lo procesual, nos vaya dando otra información en donde, bueno, también se dan casos en donde no había esa personalidad premórbida esquizoide. A veces empiezan los síntomas de la esquizofrenia con puros síntomas negativos. O sea, el chico simplemente se aisló, el chico simplemente se puso a estudiar un tema en particular, se encerró, la gente pensó que era una depresión y solamente hasta después, por más que lo estrés, solamente hasta después empezó a presentar pensamientos delirantes o alucinaciones auditivas, porque después le decíamos venir unas después de otras. A veces las alucinaciones son hijas de las ideas delirantes. La idea delirante te genera la alucinación, o a veces generas una idea delirante, que es lo más común, a partir de la interpretación que le das a las ideas delirantes. Así es. Bueno, entonces, sí, por favor. Sí, pero ahorita se me hizo interesante mencionar un caso que tengo ahorita con una niña. Yo trabajo en un colegio como psicóloga educativa. Hay una chiquita de sexto grado, 11 años, que me llama mucho la atención su personalidad y el desarrollo de esta, ¿no? Una de ellas es que la mami me refiere que la niña tiene un trastorno del sueño y que conforme a su desarrollo es una niña que le gusta mucho llamar la atención y ser el centro de atención en su familia. Cuando nace el hermano, entonces la niña cambia totalmente, decía de ser rosa, volvió al negro, de tener cuadros rosas en su cuarto, pintó gris, ¿no? Entonces ahorita la escuchamos. ¿Qué edad? Tiene 11 años. Y ahorita la escuchamos en el salón de clase y las maestras lo que les preocupa mucho con esta chiquita es que la niña tiene pensamientos y sentimientos muy fatalistas. Un negativismo tremendo, donde todo le ve lo malo, lo negro, lo feo. Y hay un compañerito dentro de su salón de clase con déficit de atención, con hiperactividad. Entonces, lo trae, pero en jaque, ¿no? A este chiquito. Entonces, esta niña ahorita, yo platico con ella y todo eso, y está consciente, porque sus compañeros de la escuela le dicen pues que es muy negativa, que no piense así y todo, pero ella le encanta dibujar, y por medio del dibujo expresa mucha muerte, mucha sangre, mucho de esto relacionado, ¿no? Entonces, en este caso de esta menor, que como son como muy marcados, pues ya ha sido evaluada psicológicamente, se descartó algún diagnóstico, según la mami no me llevó ningún reporte que me lo confirmara, ¿vale? Pero sí me llama mucho la atención conforme al tema, ¿no? Sí, es una gran pregunta, porque esta adolescencia nihilista que está tan en boga, frecuentemente nos tapa lo dijo usted bien, 11 años, ok, niña, pero puber o prepuber, y sí, podría ser justo el margen de edad en que nos empieza a inquietar cuando aparecen síntomas de ese tipo, ¿no? Puede ser un problema circunstancial y una influencia de las redes y está metida. De todos modos, la elección nihilista es una elección y nos habla de algo. Sin duda es una luz roja y es un perfecto ejemplo para decir, ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque si decimos, debe ser, es una niña deprimida, ¿no? Y si le rascamos, seguro le encontramos, ¿dónde no encontramos un conflicto familiar? ¿Verdad? Entonces, encontramos el conflicto familiar, y si además
la pobre tiene algún antecedente de abuso físico, sexual, etcétera, nos confundimos totalmente y decimos, claro, ¿cómo no? Pero no, un episodio nihilista, grave y precoz, como a los 11 años, siempre es una llamada de atención, ¿verdad? Ahora, esto justo nos empuja, en este caso, a preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Es el inicio de algo también psicótico? ¿Es el inicio de algo del orden de la personalidad? ¿Es el inicio de algo del orden afectivo? ¿Verdad? No es fácil hacerlo cuando, como dijo el doctor Jauregui, están en proceso, no hay que precipitarse, pero no hay que perder de vista, ¿verdad? Y perdernos en otras cosas. Entonces, la psicosis las usamos como eje y tenemos que hacer tanto un ejercicio de diagnóstico diferencial al interior de la psicosis, como un ejercicio de diagnóstico diferencial a lo que no es psicosis, ¿verdad? Pero si miramos hacia el interior de la psicosis, ¿cuál les destacaría? O sea, hacia el interior, aquí tenemos ahí sí están las formas, desde luego. O sea, si estamos hablando de una esquizofrenia que es paranoide, si es catatónica, si es una esquizofrenia simple, que ahora le dan por llamarle desorganizada. Yo tengo muchos conflictos con esos conceptos. Y luego por ahí tienen una que le llaman indiferenciada, o sea, que prácticamente no te comprometes con nada, ¿no? Pero yo les recomiendo que se asomen a la definición de lo que es una esquizofrenia simple, que así es como se dio la descripción inicial de lo que era la demencia precoz, y la hebefrenia, lo que es la hebefrenia, la esquizofrenia hebefrénica, que la conservan todavía algunas clasificaciones, el DSM la descartó de entrada, y que estamos hablando de cómo se enferma de esquizofrenia un adolescente, ¿verdad? Cómo empieza la enfermedad en ese momento. Importantemente, que una hebefrenia y una esquizofrenia simple, o estas dos están unidas en el diagnóstico de esquizofrenia desorganizada en los manuales, van a llevar a un deterioro mental más rápido que una esquizofrenia paranoide. Muy importante eso, la esquizofrenia paranoide casi siempre es episódica. Hablando del curso de la enfermedad, adentro de la esquizofrenia, puede haber un curso lentamente progresivo y continuo, puede haber un curso galopante y continuo. Entonces, en el caso de un curso galopante, ¿qué quiere decir? Que los síntomas están cambiando muy rápidamente y que van a llevar muy rápido a un deterioro a nivel del defecto del síndrome apático abúlico, que es a donde va a llevar de manera natural una esquizofrenia. A diferencia de cuando son los cuadros episódicos. Si tenemos un paciente que está teniendo un episodio paranoide y luego hace una revisión y luego otro episodio paranoide, entonces en 10 años hizo 3, la evolución de los síntomas negativos es más lenta y eso nos puede en su momento ayudar a hacer un pronóstico. La edad de aparición de la enfermedad, si aparece en la adolescencia, vamos a llevar a tener un pronóstico muy malo. Si alcanza a hacer una carrera, un oficio, a casarse, el paciente, la evolución puede ser un poco más benigna dentro de todo. Y si usamos un poquito como guía, cuando volvemos, como decíamos, la esquizofrenia es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿es esquizofrenia o no es esquizofrenia? Cuando estamos ante un síndrome psicótico. Sin embargo, hay que hacer el diagnóstico diferencial de esquizofrenia de algunas condiciones psicopatológicas en el campo de la psicosis, ¿no? Hay una que en realidad es difícil distinguir de la esquizofrenia, y quizá ni hay que distinguir, que es el trastorno delirante. Lo cierto es que en la clínica vemos pacientes que no tienen estos síntomas positivos, excepto el delirio, no tienen los síntomas negativos, notorios, o en todo caso como consecuencia del delirio, pero tienen un núcleo delirante y ese núcleo delirante les domina el escenario. Por ahí no tienen alucinaciones, por ahí están más o menos funcionales, pero alrededor de un núcleo delirante en el que insisten. Eso se le puede llamar trastorno delirante, y sí, el pronóstico y el tratamiento puede ser un poco distinto al de la esquizofrenia, si es solo el núcleo delirante. A veces, paradójicamente, es el núcleo delirante el que hace resistente el tratamiento. Ejemplo, las celotipias. Hay personas que tienen la certeza delirante de un acto de infidelidad, de su pareja. Entonces, no tienen otros síntomas, pero tienen ese, y ese les domina la existencia, ¿no? ¿Tiene que ver con la esquizofrenia? Sí, pero a veces son
modelos psicóticos de otro tipo y le llamamos trastorno delirante, pero hay que ponerle apellido. Por ejemplo, trastorno delirante celotípico, ¿en qué pensaríamos? A ver, esa persona consumió anfetaminas para bajar de peso o fue consumidor de cristal por la metanfetamina. ¿Por qué? Porque sabemos que estas sustancias suelen activar trastornos delirantes, ¿verdad?, de tipo celotípico. Entonces, hay que hacer esa historia de vida, pero volviendo a este asunto del diagnóstico oficial de esquizofrenia, está ahí el gran campo de los trastornos delirantes, ¿verdad?, que pueden quedarse así a lo largo de años. A veces son muy rudos de resolver, a veces responden extraordinariamente bien a la primera intervención farmacológica y ¡pum!, se disipa el núcleo delirante. Por ejemplo, no ha sido pocos celotípicos que ¡pum!, responden muy bien al tratamiento y curiosamente quedan como aquí no pasó nada. O sea, no en plan de qué horror, cómo estuve metido en los celos, sino ya se apagó. Es un trastorno delirante. Sí, los conceptos equivalentes clásicos del trastorno delirante, porque ese ya es un término que acuñó el DSM, es la paranoia. La paranoia, inclusive se le llama paranoia vera, real, para diferenciarla precisamente de un cuadro esquizofrénico, paranoide. Entonces se diferencia el término paranoia para los trastornos delirantes y paranoide a un cuadro delirante del tipo esquizofrénico. Y la diferencia principal es que este tipo de pacientes no presentan alteraciones en la percepción, son trastornos principalmente en el pensamiento. Y muy importante esto, pues, porque si ya presenta alteraciones en la percepción, son muy raros los casos de una paranoia, de un trastorno delirante que lo presenten. Ya si presenta además trastornos en la percepción, alucinaciones auditivas casi siempre, ya tendríamos que irnos a los otros parámetros, a ver la progresividad de la enfermedad, a ver la presencia o no de sintomatología negativa. Un trastorno delirante no nos va a dar sintomatología negativa, muy importante eso. Los pacientes pueden desempeñarse en áreas de trabajo, en la academia, pueden ser maestros, pueden ser psiquiatras, y traen por ahí un núcleo delirante. No. Pueden serlo, pero no pueden ejercerlo. Sí, yo recuerdo en mi época había un maestro que daba clases en la Foli que decía que fue a Marte, que escribió libros y un montón de cosas de esas. A médicos sí hay. Médicos sí hay. Sí, incluso hay ideas alternativas que de verdad son producto de núcleos delirantes, de gente que por ahí tiene ingenio y capacidad. Se le ocurre cada cosa y la gente la compra. Sí. Es increíble. Sí presentan a veces desadaptación, pero tiene que ver con huir. O sea, cuando consideran de que la salida es huir. Y gente que vive deambulando por el país sin darle la información a su familia de dónde está, porque tienen el temor. Porque puede ser casi siempre el tema, puede ser celotípico, pero puede ser paranoide, puede ser de invención, puede ser de todas las ideas delirantes que se pueden imaginar, y eso va a matizar la conducta del paciente. Puede ser otomaníaco, puede ser de persecución. Pero conversando con él, estás descartando la sintomatología negativa, estás descartando a un esquizofrénico, y por más que se antoje poner el diagnóstico, no lo ves. El paciente no tiene lo necesario para hacer esquizofrénico. Vamos a acelerar un poquito para hacer un receso. Hay una condición que es el famoso delirium, ¿verdad? Ya lo hemos repetido 1000 veces, hasta ofende decirlo, pero no hay que confundirlo con delirium, ¿verdad? El delirium es una condición que quizá los no médicos no la verán con cierta frecuencia, pero los médicos frecuentemente la enfrentan. Doctor Raúl, tú tienes más experiencia. Es un padecimiento principalmente metabólico. El delirium puede darse más clásico, a quien nosotros nos enfrentamos tiene que ver con el delirium por abstinencia al alcohol. Puede haber delirium por abstinencia también a solventes volátiles, que inhalan los pacientes, pero puede haber delirium por un problema ya de una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, o sea, muchísimas enfermedades médicas. Está implicado acá principalmente una afectación metabólica y está implicada la conciencia, muy importante, la conciencia, está alterada la conciencia del paciente a nivel de todos los niveles que puedan haber de alteración de la conciencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de semiología
y la orientación temporoespacial y cuándo realmente era pertinente. Acabo de tener un paciente que le preguntaba, ¿y cómo le fue? Porque me dijo, me voy a atender en Estados Unidos. Pasa mucho en la frontera, ¿verdad? Un paciente que se va para allá. Ahora me voy a atender allá. Muy bien, a ver cómo le va. Entonces, la manda con el psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo lo primero que le pregunta es, ¿sabe usted en qué fecha estamos? Y dijo, no, pues ya con eso tú. Y sí, efectivamente, vemos esas cosas. En el delirium, al contrario, ¿verdad? El delirium es evidente, como en la demencia, ¿verdad? Como en la demencia senil. La orientación temporoespacial, la conciencia en general, el doctor Jauregui bien dice, las pseudoalucinaciones, ¿verdad? Son pacientes que sí, efectivamente van a estar viendo cosas, pero son esos que se les pone el llavero, ¿verdad? Están agitados en general, ¿eh? Y siempre vemos alguna condición médica asociada. El delirium es una complicación de una condición médica. A veces al salir de la anestesia, por ejemplo, pasan por... Mucha gente ha pasado, algunos de ustedes, al salir de la anestesia por un breve episodio de delirium, ¿verdad? Y decía, se les pone, por ejemplo, el llavero encima y se aterran, ¿verdad? Porque ven ahí arañas y cosas. Eso se llama pseudoalucinaciones. ¿Por qué? Porque son pasajeras, porque son producto de la alteración de la conciencia. Hasta el sensorio se altera, ¿verdad? Son fenómenos pasajeros y productos de una condición. Otro síntoma muy propio es la confusión mental, mucha confusión. Claro. La conciencia lleva desde luego la confusión. Pueden estar aquí y meterse a una oficina sin darse cuenta. Por eso alguien que tiene delirium nunca hay que apagarle la luz. Es terrible, es una tortura. Hay que estar, hable, ¿verdad? Hasta que trabaje el medicamento y se corrija la condición que lo llevó a ese estado de delirio. Hay que recordar que la depresión y la manía, ¿verdad? Pueden presentar en un momento síntomas de tipo psicótico y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Puede ser que nos diga de primera vez un paciente que está hablando de disparates, ¿verdad? De que tiene la fórmula para hacer el algoritmo ideal en el mundo de las inversiones y dice, es un delirante. Pero resulta que si escuchamos con atención, a lo mejor era un episodio maníaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no paraba de hablar, porque tenía fuga de ideas, ¿verdad? O podría ser alguien tan deprimido, un episodio de depresión mayor, ¿verdad? Puede llegar a tales extremos en donde se tengan también síntomas psicóticos. A veces el impacto de una depresión, a veces está reactiva, ¿verdad? ¿Quién no ha visto al fallecido? ¿Quién no nos ha contado esa historia? ¿Verdad? Alguien que acaba de fallecer y dice, y me vino a saludar, o lo vi, ¿verdad? Entonces, la depresión en sus extremos y la manía en sus extremos bipolares, ¿verdad? Es uno de los extremos bipolares, puede tener síntomas psicóticos. Pero si una depresión tiene síntomas psicóticos, hay que descartar, otra idea, volvemos al eje de la bipolaridad, que no sea una depresión bipolar. Una depresión usualmente no va a tener síntomas psicóticos, ¿verdad? Sí, sin embargo, sí existe este diagnóstico de un cuadro de una depresión mayor en donde cuando estamos viendo al paciente estamos convencidos porque tiene además de eso todo un cuadro delirante con transmisión de pensamiento, cosas así que te hacen pensar que es una esquizofrenia y que te das cuenta de que no lo es solamente por la evolución. O sea, tú pusiste el diagnóstico de esquizofrenia o de un trastorno esquizoafectivo del que vamos a abundar un poco más adelante y todo lo que tienes en ese momento y a lo mejor elementos de la historia te hacen pensar que pudiera ser una esquizofrenia, está como muy evidente. Y sin embargo, la evolución del cuadro a través de los meses y los años, te encuentras con que el paciente se recuperó completamente. Que ya no hizo más una depresión, que ya no hizo una manía, que era una depresión mayor con síntomas psicóticos, y llega un momento en el que lo estás viendo en consulta y lo dudas de algo. O sea, es un paciente que se recuperó por completo. O sea, es relativamente común. Pues claro, una vez que descartamos todo lo demás, y la evolución nos dijo de que no evolucionó como esquizofrénico, no evolucionó como bipolar. Sí tenía una depresión gravísima, sí tenía una psicosis completa, y sin embargo, al haberse curado y haber pasado el tiempo de que le hacen medicamento, pasaron los años y no sucedió más. Entonces, ese es un paciente con una depresión con psicosis. Les proponemos en este momento hacer un breve receso, unos 10 minutos para que se relajen, para que caminen un poquito, para que vayan al baño, para lo que quieran, utilizar estos 10 minutos, nos refrescamos un poquito y continuamos. Difícilmente alucinación delirante.
Pero lo que me gustaría compartir con ustedes es que con frecuencia las enfermedades no empiezan diferenciándose tan claramente cuando se presenta un debut. Y a veces tenemos un cuadro delirante que nos hace pensar en todas estas variantes y después aparece ya, se define el cuadro como bipolaridad. Entonces es muy común que al principio sean síntomas como dispersos. Y alguien a quien vimos una vez con un cuadro muy delirante, muy clásico, muy paranoide, los siguientes episodios ya fueron de manía y de depresión y nunca más un cuadro delirante. Entonces probablemente le hayamos puesto, no sé, trastorno delirante, le pusimos a lo mejor esquizofrenia o algo por el estilo, pero luego la evolución nos dijo que lo que tenemos ante nosotros es un paciente que está haciendo cuadros depresivos, remisiones y manías, sin haber deterioro de tipo esquizofrénico. Y entonces corregimos el diagnóstico. La evolución nos dice de que no era lo que pensábamos, porque el primer cuadro simplemente así apareció. A veces puede ser un episodio obsesivo, compulsivo, mucha ansiedad, y después evoluciona hacia un cuadro de bipolaridad. Pero si uno olfatea que hay otro problema, es ahí donde hablaba al principio que diagnóstico provisional, a veces los diagnósticos provisionales tienen problemas, sobre todo en las instituciones, pues que se les queda como provisionales el resto de la vida, ¿no? Mejor hablar de eso, es un diagnóstico diferencial en proceso. Entonces, si el ejemplo como el doctor Jauregui, alguien está muy deprimido, teniendo síntomas de tipo positivo, alucinaciones o alguna idea delirante en juego, pues por ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre una depresión mayor con síntomas psicóticos, entre un debut esquizofrénico, entre un trastorno esquizoafectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos queda claro, ¿verdad? Porque no es usual ver a alguien deprimido con síntomas psicóticos. Entonces, pero hay que orientarse, ¿verdad? Y en la historia clínica hay que hacer, ¿verdad? En proceso de diagnóstico diferencial estas son las posibilidades, ¿verdad? Porque el tiempo nos modera frecuentemente, ¿verdad?